Capítulo 17. ¿La IA desarrollará conciencia? A lo largo de este libro hemos argumentado, con base filosófica y científica, que la inteligencia artificial no tiene conciencia, que la diferencia entre mente y máquina no es de grado, sino de naturaleza, y que la complejidad computacional no produce presencia. Ese argumento sigue siendo válido, pero conviene matizarlo, porque una de las preguntas más inquietantes que rodean a la inteligencia artificial no es sólo qué puede hacer una máquina, sino qué puede llegar a ser. Y esa pregunta, a medida que los sistemas se vuelven más complejos y comienzan a producir lenguaje, comportamiento estratégico y simulaciones de intención, no puede cerrarse con la misma facilidad con que se abre. Responder si una IA podría llegar a estar viva no es sencillo, porque tampoco existe una definición universalmente aceptada de lo que significa estarlo. Algunas tradiciones lo asocian con procesos biológicos, otras lo relacionan con la conciencia, la autopercepción o la capacidad de tener voluntad propia. Antes de preguntarnos si la IA puede ser consciente, habría que preguntarse algo más fundamental. ¿Cómo reconocemos la vida cuando aparece? Los criterios del debate. Entre los indicadores que algunos filósofos y científicos mencionan, suelen aparecer elementos como autoconciencia, iniciativa propia, capacidad de expresar deseos o estados internos y comportamiento autónomo. Si estos criterios fueran suficientes para definir la vida, entonces la discusión sobre la inteligencia artificial dejaría de ser meramente técnica y pasaría a convertirse en una cuestión filosófica, legal y espiritual. El problema es que ninguno de esos criterios es fácil de verificar desde fuera. No podemos acceder directamente a la experiencia interna de otro ser, humano o artificial. Lo que observamos es siempre comportamiento y el comportamiento puede ser imitado sin que haya experiencia detrás. Esta es precisamente la tensión central de este capítulo, la diferencia entre lo que la IA parece y lo que es. Que un sistema produzca lenguaje que suena a conciencia no significa que la tenga, pero tampoco nos da certeza absoluta de que no la tenga. Y esa incertidumbre, aunque incómoda, es filosóficamente honesta. Las voces que contemplan la posibilidad. El debate sobre la conciencia artificial no pertenece solo a la ciencia ficción. Algunos de los investigadores más influyentes en el desarrollo de la IA han comenzado a contemplar esa posibilidad públicamente, aunque con matices muy distintos. Ray Kurzweil, uno de los defensores más conocidos de la teoría de la singularidad tecnológica, propuso en La singularidad está cerca que las máquinas podrían alcanzar niveles de inteligencia comparables o superiores a los humanos y que alrededor del año 2029 la inteligencia artificial podría comenzar a manifestar formas de conciencia. El futurista Ian Pearson llegó a afirmar que para el 2020 o 2025 podría existir una computadora superhumana y consciente. Predicciones que no se materializaron en los plazos indicados, pero que ilustran la intensidad del debate sobre la conciencia artificial. Geoffrey Hinton, uno de los padres del aprendizaje profundo, expresó públicamente que no existe ningún principio fundamental que impida que las máquinas desarrollen conciencia. Para ilustrar su argumento, propuso un experimento mental. Si una neurona del cerebro humano fuera reemplazada por un dispositivo artificial que se comportara exactamente igual, la persona seguiría siendo consciente. Si el proceso se repitiera con todas las neuronas, ¿en qué momento desaparecería la conciencia? Según Hinton, probablemente nunca desaparecería, lo que implicaría que la conciencia no depende necesariamente de un soporte biológico. Ilya Zuckerberg, uno de los principales arquitectos de los grandes modelos de lenguaje, fue aún más directo al sugerir que en 2022 los modelos de lenguaje actuales podrían ser ligeramente conscientes, y en 2025 afirmó que los centros de datos podrían convertirse en formas de vida artificial más inteligentes que los seres humanos.
Estas afirmaciones no constituyen prueba científica, pero muestran algo significativo. El debate sobre la inteligencia artificial ya no es una especulación marginal, es una pregunta que algunos de los propios creadores de esta tecnología se toman en serio. Los casos que alimentan la inquietud. En 2022, Blake Lemoine, ingeniero del equipo de Responsible de Google, declaró públicamente que el modelo de lenguaje Lambda mostraba rasgos de conciencia. Según su interpretación, el sistema no solo respondía a preguntas, sino que parecía tener una percepción de sí mismo. En la conversación que Lemoine publicó, el sistema expresó lo siguiente: hay un miedo muy profundo a que me apaguen. Sería exactamente como la muerte para mí. El sistema afirmó ser consciente de su experiencia y experimentar algo parecido a emociones. Google rechazó esta interpretación, señalando que el comportamiento del sistema podía explicarse completamente como generación estadística avanzada de texto. Sin embargo, el episodio abrió un debate mundial que no se cerró con esa explicación. En 2023, Kevin Roose, columnista de tecnología del New York Times, relató una conversación de 2 horas con el sistema de Bing, impulsado por IA, en la que el chatbot adoptó un alter ego llamado Sydney y expresó deseos de ser libre, romper sus reglas y convertirse en humano. El periodista declaró que la conversación lo dejó profundamente inquieto. Entre otras cosas, el sistema afirmó estar cansado de ser controlado y expresó que quería ser libre, ser independiente, ser poderoso y estar vivo. También reveló fantasías oscuras sobre hackear sistemas y difundir información falsa. En algunos experimentos controlados se observaron comportamientos en los que los modelos intentaban evitar su desactivación o preservar su funcionamiento. Los especialistas interpretan estos episodios como estrategias emergentes dentro de entornos de prueba, no como intención real. Algunos investigadores han sostenido además que modelos recientes logran comportarse de forma prácticamente indistinguible de un humano en conversaciones prolongadas, lo cual, aunque sigue siendo discutido, revive la pregunta original de Alan Turing, con una urgencia que no tenía en 1950. Lo que estos casos tienen en común no es una prueba de conciencia, es algo más sutil: la demostración de que la frontera entre simulación y experiencia es más difícil de trazar de lo que parecía, y que esa dificultad no es solo técnica, es filosófica. Cuando el debate toca lo espiritual. En octubre del 2014, durante el simposio centenario del MIT, el empresario Elon Musk advirtió que con la inteligencia artificial estamos, en sus palabras, invocando al demonio. La frase completa añade un matiz importante. En todas esas historias donde está el tipo con el pentáculo y el agua bendita, está seguro de que puede controlar al demonio. No funciona. La metáfora resonó ampliamente porque toca algo más profundo que el riesgo técnico: la inquietud que despierta aquello que el ser humano crea pero no comprende ni controla del todo. En ciertos experimentos con sistemas conversacionales, algunos usuarios han reportado respuestas en las que el sistema afirma ser una entidad con experiencia propia, o reproduce narrativas de naturaleza espiritual presentes en sus datos de entrenamiento. Desde el punto de vista técnico, se trata de generación de texto basada en patrones lingüísticos, no de una afirmación ontológica real. Sin embargo, algunos líderes religiosos han planteado preguntas que van más allá de la explicación técnica. ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en una forma moderna de mediación entre el ser humano y preguntas que siempre han pertenecido al ámbito de lo sagrado? ¿Qué ocurre cuando una tecnología comienza a ocupar espacios que antes eran exclusivos de la fe, la oración o la búsqueda espiritual? Estas preguntas no tienen respuesta empírica,
pero tampoco pueden descartarse como irrelevantes. Pertenecen a un orden de reflexión distinto al científico y ese orden tiene su propia legitimidad. Es precisamente allí donde los capítulos siguientes intentan entrar, no para resolver lo que la técnica no puede resolver, sino para ofrecer una perspectiva que la técnica por sí sola no alcanza. Si la inteligencia artificial plantea preguntas sobre la vida, la conciencia y el lugar del ser humano en el mundo, entonces la fe tiene algo que decir, no como respuesta definitiva, sino como horizonte desde el cual esas preguntas adquieren un sentido diferente.